Onegaishimasu. Oh, very nice to see you all again. I hope everyone is good. Okay, Es un gusto ver a todos. Espero que todos estéis bien. So, this morning, I would like to address our first of the three main teachings that Shinichi Toi Sensei asked us to study this year. Back at the first of the year, we had the Kakami Beraki in Japan. And immediately following that was the Hatsugeka, which is the first class of the year. And in that first class, as you probably know if you got to see it or read my review of it, Shinichi Sensei offered us three teachings that he would like us to focus on this year. These are not new. These we've been studying for many, many years. But the nature of our practice is to repeat and repeat and repeat, isn't it? Because even though these teachings may be not so difficult to understand in our mind, conceptually, but very difficult to practice, to experience completely. Carlos. De nuevo, saludos a todos. Para esta primera clase me gustaría enfocar en la primera de las tres enseñanzas de Shinichi Toi Sensei para este año. Entonces, a principios del mes, del año, hubo la ceremonia de Kagami Biraki y justo después fue la primera clase del año que tiene el nombre de Hatsugeko. Y durante esta clase, Toi Sensei ofreció estos tres principios como enseñanza. Y no son nuevos estos principios. Los hemos practicado durante muchos años. Pero la naturaleza de la práctica es repetir una y otra vez. No es difícil comprender estas enseñanzas de manera conceptual, pero de manera en experiencia sí es difícil. Entonces es necesario repetir esta práctica una y otra vez. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. So, thank you. The first of these teachings, I will read for you now. When your partner is preparing to strike, do not watch his body. You can naturally perceive his state of mind and movement by seeing his ki. This is written in the chat room. I think you can read it in Japanese, in Spanish also. Would you like to repeat it in Spanish, please? Hi, Sensei. Gracias. Voy a leer el primer principio de estas tres enseñanzas. Cuando tu compañero se prepara a dar el golpe, no le mires el cuerpo. Puedes percibir de manera natural su estado de mente y su movimiento al ver su ki. Creo que esto está para todos, está en el chat, entonces podéis verlo ahí. So when we're looking at our partner who is preparing to strike us, we often say, don't look in his eyes, or don't look at his arm
that he's preparing to strike you with, or don't watch his body. This is what we teach. But instead, see everywhere. Look all around him and see him and everything, right? This is how we teach this in class. But this is just pointing to something that's important. It's not the answer. It's just a clue. What it's pointing to is what's important is not what we're looking at, but how we're looking. Entonces, cuando miramos cuando tenemos el compañero, decimos no mirarle a los ojos, no mirarle el brazo, no mirarle el cuerpo. En lugar de eso, debemos mirarlo todo, ¿verdad? Entonces, esta no es exactamente la respuesta, es como una pista a entender lo que está tratando de comunicar Toi Sensei. We also teach that in order to see the key of your opponent, we have to be very calm. We have to have a very calm mind. A calm mind comes about through paying attention, doesn't it? It's not a cause, it's an effect. It's the result of something. And it is the result of paying attention. Entonces, también enseñamos que para ver el ki del adversario, tenemos que tener la mente en calma. Y la calma viene de la atención, ¿verdad? La calma es un resultado de poner atención. So when we're paying attention to something physical in front of us, whether it's the body itself or even if you're watching all the space around you, you have calmness because you're paying attention. No matter what you're paying attention to, it gives you some calmness. But if what you're paying attention to is relative, or the relative world, or the physical world, then the calmness you experience is very small. But if the attention you pay, if you keep one point and pay attention to the universal condition, in other words, if you perceive everything that you're seeing around you as a universal condition, which it is, then the calmness you feel is great calmness. Cuando ponemos atención a algo, algo físico o hasta incluyendo el espacio alrededor de un objeto, tenemos calma. No importa lo que estemos mirando. Pero si la atención es solamente sobre algún objeto físico, entonces la calma es una calma pequeña. Pero si percibimos todo, incluyendo todo nuestro mundo alrededor de nosotros, todo este estado en que nos encontramos, entonces podemos lograr una calma más grande, una gran calma. Yeah. And so
when we practice key breathing, breathing out to the end of the universe, breathing in infinitely to our one point, or when we're practicing key meditation, Kakudai-ho, everything expands infinitely. Shuchu-ho, everything shrinks smaller and smaller and smaller, half, into the one point in the lower abdomen. In both these cases, because this is a universal condition, we experience universal calmness. Cuando practicamos la respiración de ki, respirando hacia afuera infinitamente al universo y entrando inhalación al punto infinitamente más pequeño en el punto. O igual cuando practicamos la meditación ki, Kakudai-ho, que es una expansión infinita, o Shuchu-ho, que es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño en el punto. En los dos, sea la expansión infinitamente grande o infinitamente pequeña, podemos y vamos a tener esta gran calma. O sea, no importa el tamaño, ¿verdad? No se trata de eso. Okay, so when we experience universal calmness, this is what Toi Sensei calls unification. A unification of mind and body, right? But also unification of self and other. In other words, following the way of the universe. So that means that when we see a person who is about to strike us or meaning to do us harm, grab us or kick us or strike us, or trying to control us in any way, we see him as ourself, as part of our world of experience, not separate from it. When we see him separate from it, when you're looking at his body, you're seeing an object, you're objectifying him, you're making him separate from you. And maybe even you're making him an enemy. And of course, if you make someone an enemy, what does that make you? That makes you a victim. So you're making yourself a victim if you see the other person as separate from you, as possible to doing damage or controlling you. So naturally you want to defend yourself, so you cannot practice Aikido this way. So this is a very key, what he's teaching here. The first one of these three principles. This is the very key to how to perform Shinshin Tuetsu Aikido correctly. Vale, entonces, cuando vemos a una persona que está a punto de, o que quiere darnos un golpe, o que quiere causarnos algún daño, o controlarnos de alguna manera, lo que vemos, lo vemos como parte de nosotros, o sea, parte de nuestro mundo. Si no lo vemos así, entonces esto quiere decir que lo estamos convirtiendo en un objeto a esa otra persona. Lo estamos objetificando. Y lo cual quiere decir que estamos separándonos
de esa persona. Y incluso podemos crear un enemigo al hacer esto, ¿verdad? Y entonces si esa persona es nuestro enemigo, nosotros creamos nuestro enemigo, ¿qué nos creamos en nosotros? Nosotros nos hacemos una víctima, ¿verdad? Entonces, por estar tratando de defendernos de un enemigo. Y de acuerdo a las enseñanzas de Toi Sensei, esto no podemos practicar el Shinshin Toitsu Aikido cuando vemos el mundo de esta manera. La clave en entender el Shinshin Toitsu Aikido es en la no separación, no separarnos de las personas, aun cuando quieren controlarnos o hacernos algún daño. Thank you. So some people say, maybe you know someone like this who says that other people are very dangerous and you cannot trust them. They may strike you. They may accuse you. They may harm you. They may misuse you at any moment. Yes. So you have to be very, very careful. I agree with these people. I agree. And therefore, I want to be friends with everyone because anyone can be your enemy if you make him your enemy. And absolutely anyone can be your friend if you make him your friend. Haven't you had this experience where you see someone, you meet someone for the first time, and you think you don't like them. There's something threatening about them. Maybe if you have some issue with some aspect of them, their accent or how they look, or how they're dressed, how they wear their hair. These things, we take offense at these small little things sometimes. Haven't you seen someone that your first look at them was, I'm not sure about this person, I better be careful. And then later on you become friends with them? I've had this happen to me a number of times, many, many times when I was younger. And finally I realized, maybe it's up to me what you are. I used to have a student in Aikido who was very clumsy, not physically clumsy, but clumsy in the way that he was careless in the way that he treated other people. And now you listen carefully to this. I think I'll stop before I tell you the story because I want Carlos to introduce. ¿No os ha pasado esto? Conocemos a alguien por primera vez y hay algo que nos pega mal, que no nos gusta de esa persona. La forma en que habla, la forma en que se viste, la forma en que se lleva, aún la forma de su pelo. Y nos preguntamos, no, esta persona, no estoy seguro de esta persona. Y luego, más tarde, nos hacemos amigos. ¿Nos ha pasado esto? A mí me ha pasado muchas veces esto, cuando yo era más joven en particular. Entonces empecé a darme cuenta de que no se trata de la otra persona, se trata de mí, ¿verdad? De mi manera de ver. Entonces yo tenía un alumno en el Aikido y que era una persona torpe, no físicamente torpe,
sino en su manera, era torpe en su manera de tratar a los demás. Entonces voy a continuar ahora con esta historia. Yeah, so this person was quite careless with others and with me, and in the dojo, and at any kind of dojo event. So I often scolded him severely and told him, wagged my finger at him and told him, "You must improve. This is you are not paying it the right kind of attention." But I noticed he didn't get better. He wasn't improving. And one time I got quite upset with him, quite cross, and I scolded him rather severely. And I felt badly about this afterward. I thought, why I am scolding this person? How do I want him to act? What if I treat him like he's already acting quite well? Now, you may think this is naive, but I'm telling you, I began treating that person as if he had all the qualities that I wanted him to have. And you know what? He began to exhibit those qualities. He changed. Now, it was the same person, but our relationship changed completely. So then I was able to teach him in a way that I was not able to teach him before, because always he was a negative object lesson in my eyes. Entonces, era bastante, esa persona era bastante, pues no tenía mucho cuidado en su manera con los demás. Y yo y eso ocurría en el dojo y conmigo y con los otros alumnos, ocurría en el dojo, ocurría en las diferentes cosas que hacíamos en grupo. Y yo le regañaba, tienes que mejorar, y le movía el dedo así. Y me di cuenta de que pues que no mejoraba el alumno. Y un día lo regañé bastante fuerte, tan fuerte que me sentí mal. Y entonces fue cuando empecé a pensar que cómo quiero esa persona que trate a los demás. Entonces me dije, pues yo voy a tratarlo a él como yo quiero que él trate a todos los demás. Entonces cambié mi manera de tratar con él y lo que resultó es que cambió. O sea, él era la misma persona, pero cambió nuestra relación entre él y yo. Y entonces cuando yo lo veía antes, lo veía como algo negativo. Era algo, un objeto negativo en mi mundo. Y entonces yo creaba esta situación de esta manera. So my first teacher many, many years ago, before I met Suzuki Sensei, the teacher in my 3-year meditation retreat, told me, you must understand, always let the other man win, and then you will be first because you were last. And of course, when he told me this, I have no clue what that means.
But I'll tell you another story that is even más mejor exemplar. Entonces mi primer maestro, antes de conocer a Suzuki Sensei, mi maestro durante mi retiro de 3 años de meditación, me decía, siempre tienes que comprender, siempre hay que dejar a los demás ganar. Y así tú ganarás siendo el último. Y esto es lo que me dijo, pero en esa época yo no lo entendí, no entendí nada de lo que me quería decir. Pero ahora, claro, es un poco diferente y tengo otra historia para vosotros. So this occurred when I was a younger student with Suzuki Sensei in the dojo. We had an older woman in the class who was, to me, seemed to be lots of trouble. She was a very angry person, and she had a place where she sat in the dojo in the line. And if you sat there, she would scold you and make you leave. And when we were doing Aikido with her, she'd make you do Aikido like she wanted you to do it. She was very controlling, and she was very demanding of Suzuki Sensei. And she would scream at him and lose her temper. And this is, of course, not done in the dojo. And I was very upset with her. And everyone disliked her. And because I was the spokesperson for the group with Suzuki Sensei, they asked me to speak to Suzuki Sensei. So I went to Suzuki Sensei. I said, this woman, she's a big problem. We should ask her to leave. And he said to me, he sort of laughed and he said, no. I think she's just fine. Maybe don't worry about it. And so this happened 3 times. 3 times I went to him. The 3rd time I went to him, he was not laughing. He looked at me very severely and he said, I have been teaching you all these years, and you do not understand my teaching at all. If you think that she should leave the dojo, let me tell you something, Mr. Curtis. She is the most valuable student in this dojo. Can you imagine how I felt? I thought I was the most valuable student in the dojo, of course. So I Sensei, I said, okay, I understand. I didn't understand, but I understand. So I was teaching the next class, and some of the other men in the class were being very mean to her, very cross, very upset with her. And afterward, we were changing clothes together. And I told them, hey, you guys, you leave her alone because she's the most valuable student in the dojo. And one of them said to me, bullshit. You don't like her any more than we do. You only saying that because Suzuki Sensei told you to say this. So he was correct, of course. So I shut up. I drove home. My home is a long way from the dojo. Takes 35 minutes to drive home. All the way home, I'm feeling a very bad feeling in my stomach because I don't understand what Suzuki Sensei was teaching. And I don't understand why. I cannot understand how she is valuable in the dojo. So I will make this as short as I can. I came home. I couldn't sleep. I sat in meditation. After 2 hours of sitting, finally, I began to become calm.
And as I became calm, this woman appeared in my mind, her face, sobbing, crying, pleading with me. Why do you hate me? Please have mercy. Where is your compassion? She's crying. And as this vision I'm having of her is floating there, she starts spinning around. And pretty soon I realize she has become a very sharp katana, Japanese sword, spinning in front of me. And as I see this sword, it comes to me and cuts my heart in two. And of course, everything changed. Entonces, había en el dojo, un segundo, mientras encuentro dónde está. Era cuando yo era más joven en el dojo y había una mujer mayor en la clase y esta persona pues causaba problemas en el dojo. Siempre estaba enojada, se sentaba en cierto lugar en el tatami y si tú te sentabas en ese lugar, te gritaba. Y era pues aún hasta con Suzuki Sensei era una persona pues muy desagradable y le gritaba y cosas que no se hacían en el dojo. Entonces pues yo estaba pues a mí me molestó mucho esto y yo como era la voz del grupo de alumnos, pues entonces yo era el portavoz. Entonces yo fui a Suzuki Sensei para hablar por el grupo. Y le dije a Suzuki Sensei, pues hay que decirle a esta mujer que se tiene que ir. Y Suzuki Sensei pues me miró, se rió y dijo, creo que no, creo que ella está bien. Entonces esto ocurrió 3 veces, esto de pedirle que se fuera. Entonces, o pedirle que Suzuki Sensei la echara del dojo. Pero la tercera vez, Suzuki Sensei no se rió y me dijo, tú no comprendes nada, para nada, lo que yo estoy enseñando aquí. Ella es la persona de más alto valor en el dojo. Es el alumno, la alumna de más valor. Y yo pensé que esa persona de más valor era yo, no ella. Entonces, y yo le dije, pues, hi sensei, pero no comprendí nada de lo que me había dicho, de por qué había dicho eso. Pero unos días después yo estaba dando la clase y pues ella estaba ahí en la clase y haciendo lo que hacía, ¿no? Y después de la clase estábamos unos de los alumnos y yo cambiándonos del gi después de clase y los alumnos dijeron, pues se empezaron a burlar de esta mujer delante de mí.
Y yo les dije, hey, tenéis cuidado, que debéis tener cuidado, que Suzuki Sensei nos dijo que la tratábamos bien, que no. Y me miraron los alumnos y me dijeron, Sensei, tú también crees esto, tú piensas lo mismo que nosotros. Entonces, pues camino a casa en el coche, me empezó a surgir una sensación muy mala, muy negativa en el estómago y no podía entender cómo puede ser ella la persona de más valor. No comprendo. Entonces llegué a clase y esa noche me puse a practicar la meditación y durante 2 horas estuve y empecé a tener más calma. Y esta mujer apareció delante de mí como una visión de la mujer. Y estaba llorando y me preguntó, ¿por qué me odias? ¿Dónde está tu compasión? Y entonces la visión empezó a girar más y más rápidamente delante de mí. Esta mujer empezó a girar y se convirtió en una katana, una espada japonesa muy afilada. Y me cortó en 2 el corazón. Y fue entonces cuando pude comprender lo que estaba enseñando Toi Sensei. So, of course, this was a big event in my personal, we say development, but I mean my personal understanding of what it means to care. See, to care for others. Now, most of us are quite careless in the way that we treat others. So how do we expect to maintain a dear and close and loving a friendship if we're careless in the way that we treat another? So if we treat others with great care, in other words, when we look at them, it's where we look from. We have small mind, ego mind, selfish mind that only thinks about benefit to itself. And then we have a larger mind, the mind of Rei Seishin, that is directly connected to the mind of the universe. This mind is where compassion exists. If the small mind tries to figure out, like I was doing, how to love someone, how to care for someone, this is nonsense, doesn't work. Must learn to keep one point. Must learn to unify mind and body, unify self and other with every person we meet. And this is not so fancy and not so difficult because it's what we all want to do. So this is our practice. Our practice is teaching ourselves how to do what we always wanted to do. Okay. Entonces, este fue pues un gran evento en mi vida personal y en mi comprensión personal. Cómo querer, cómo cuidar al otro y a los demás. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros pues somos bastante, pues no tenemos
sentimiento de cuidar a los demás. Y si no lo tenemos, ¿cómo podemos pues esperar a tener relaciones de cariño con los demás cuando no tenemos este cuidado, cuando no los cuidamos? Entonces, cuando miramos a los demás, ¿de dónde miramos? ¿Verdad? Desde la mente pequeña que se beneficia a sí misma, y también tenemos pues la mente grande, Rei Sei Shin, que quiere a todo, a toda la existencia, a toda la vida. Y si miramos desde la mente pequeña, no podemos, como yo estaba haciendo con esta mujer al principio, no podemos comprender, ¿verdad? No podemos comprender no podía comprender lo que me estaba diciendo mi maestro. Pero lo que está enseñando Toi Sensei es la unificación de mente y cuerpo y la unificación del ser con los demás. No es nada pues muy elegante, no es nada muy difícil, pero es lo que todos queremos en el fondo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es pues enseñarnos a nosotros mismos a hacer lo que siempre hemos querido, que es esta unificación con todos. Sí, ¿verdad? Okay, so this is what I have to say. And maybe you would like to make a comment yourself or ask a question. If so, please do so now. Entonces, esto es lo que tengo que decir hoy. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, podéis hacerlo ahora. Don't be shy. If you have something to say, you say it. You speak up. Don't be shy because everyone has questions. No, que no seáis tímidos. Si tienes una pregunta, habla. No seas tímido. Todos tenemos alguna pregunta en cuanto a esto. Hola, Sensei. Hi. Yo tengo una pregunta. Bueno, me alegro de verlo de nuevo recuperado. Y mi pregunta va más para antes de tratar o de poder tratar a otros como a uno mismo o a la vez, ¿cómo podemos aplicarnos eso a nosotros mismos? Es decir, a lo mejor es requisito antes de poder estar unificado o tratar a otros bien, aprender a tratarnos a nosotros a lo mejor bien. ¿Y desde dónde hacemos eso? ¿Desde el mismo sitio? No sé. ¿Algún comentario sobre eso? Well, I'm glad to see you recovered, Sensei. And my question is just... To be recovered. Es bueno estar recuperado. My question is more than anything, so before we can treat others the way we might, say, treat ourselves,
how can we apply this to ourselves? In other words, how can we learn to treat ourselves this way? Isn't that a requirement in order to be able to love our enemy, love everybody else, that we must first have a connection with ourselves, a love for ourselves? No, this is not required. This is a big mistake. No, excuse me, my friend, but it says in the Bible, doesn't it? Treat others as you would like to have them treat you, right? It doesn't say, I hope you can learn to love yourself first, so then you can love everybody else. No, it says first, you treat everybody like you would like to be treated. And guess what? Once you begin to treat others with loving kindness, you will notice that you have loving kindness. Once you begin to treat others like you would like to be treated, you will notice that you are being treated like you would like to be treated. You know, that's what I didn't understand with this woman. That was so difficult in the dojo so many years ago. It's what I didn't understand. Suzuki Sensei was trying to teach me. I was trying to figure out, how can I be loving? How can I be compassionate? How can I care about this person? Well, you can't care about her when you're treating her badly, when you are seeing her as a negative object. No. You change the way you see them. You change the way you treat them. You treat them as if they're you. That's what that means. Treat them like you would like to be treated. You give them what you would like to have in terms of loving attention and respect and support. That's the magic of relationship. That is, I say magic because it's against all odds. It's counterintuitive. Because it seems like that's the worst thing to do, to treat someone well that you don't like, or that you don't see as worthy of being treated well. No, first, treat them well. See what happens. This is Aikido. That was a lot, sorry. Pues no es un requisito. Lo siento, mi amigo mío, pero este es un gran error. Mira, en la Biblia, por ejemplo, dice que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. No dice, pues, quiérete primero a ti mismo y luego quiere a los demás. Entonces, cuando empezamos a tratar a los demás de esta manera, como queremos que nos traten a nosotros, vamos a notar que nosotros mismos tenemos esta compasión, este querer para el prójimo. Y esto es lo que no comprendía en el caso con esta mujer. Fue lo que nunca pude o no podía comprender en aquel tiempo. ¿Cómo puedo quererla? ¿Cómo puedo tener compasión? Pero me estaba haciendo esta pregunta cuando yo seguía viéndola como un objeto negativo. Entonces, pues la solución era pues tratarla a ella como yo quisiera que ella me tratara a mí, ¿verdad?
Entonces, y esto se aplica a todos, no solo a una persona, o sea, a todos. Tratar a darles lo que nosotros queremos, darles cariño, darles apoyo, darles respeto, si esto es lo que nosotros queremos en nosotros, ¿no? Esta es la magia de esta idea de unificación con del ser con los demás. Y parece pues contrario a la intuición, ¿verdad? ¿Cómo podemos tratar a alguien que parece que no merece ser tratada de esa manera? Pero esta es la enseñanza, esta es la magia de esta práctica, ¿no? Comprender, ver claramente esto. Bueno, ok, Gracias, sí. sí, comprende. Sí. It takes practice. Ajá. Hay que practicar. But it's a good practice to do, isn't it? Because we can do it in every moment. Every moment. Even you're not having someone right in front of you like this, but you're thinking of that person. So when you think of the person, you think of them like you want them to think of you. You see? Don't think of them like your enemy. Don't make yourself a victim. They are your friend. They are your friend. Okay. Rafael Gandia Sensei, I see Hola, you. Sensei. I want to say hello to both of you. Onegaishimasu. Quiero saludarlos a los dos. Saludaros. Qué alegría volverlo a ver a usted y a Carlos, Sensei. Muchas What a gracias. joy to see you and Carlos together. Yeah. Este año parece ser que tampoco podremos vernos, tal y como está la cosa. It's looking the way things are looking this year that we might not be able to see each other in person this year either. Yes. El encuentro, perdón, que el encuentro con los italianos está ahí esperando para abrazarnos todos. The meeting with Italy and the Italians is still pending to hug everybody together. Yes, I'm afraid this is still floating in space. Has not arrived on Earth yet, but soon, may I say, Sachiko Toe-san wrote me yesterday, and she said, you would like to give a test by watching from distance. Carlos, can you say? Sachiko Toe me escribió ayer y me estaba preguntando que tú querías dar exámenes de forma virtual o algo. Yeah, Por I Tom, will sí, write her. por Ramón Sensei. Yeah, I will Sí, write her. For I will Ramón. write her and say this is a good idea. Yo le escribiré, le responderé y le diré que me parece buena idea. Buena idea. She asked me Sí, if yo this is a como good idea. Yeah. Okay, so why don't you ask me questions? Gracias. ¿Qué tal si me haces una pregunta?
Sí, bueno, la verdad es que es el tema, para mí es un tema muy importante y que prácticamente lo puedo comprender ahora después de muchos años porque puedo percibir la diferencia, ¿no? Perfectamente cuando estamos haciendo Aikido y también en la vida cotidiana, ¿no? Como Sensei explica, ¿no? Cuando estamos conectados con nuestro pequeño yo y nos fijamos en cosas que nos pueden atañar personalmente, también en la práctica de Aikido, y como cuando estamos en la mente Reishinshin, todo cambia y hasta incluso en el Aikido podemos percibir este movimiento de la mente antes de mover el cuerpo, ¿no? Y me resulta muy interesante y muy bonito. Estoy muy agradecido. Well, I'm very grateful for this teaching. It seems to me a very important theme, and I can understand it only after many years of training and doing Aikido and on the mat and off the mat as well. I see the small self and how it gets caught up in seeing only the body. Yeah. And then raceation, the big self, how everything changes and we can perceive the kind of a bigger picture and the connection between us. Yeah, so you understand. Please teach everyone. Please. Por favor. Entonces tú lo comprendes. Entonces, por favor, enseña a todos los demás en tus grupos. Esto. Tenemos un gran trabajo para hacer los instructores. We have a big job to do, all of us instructors. You know, I said this is counterintuitive. The story is that when the Buddha came from under the tree, after he was awakened, the gods spoke to him and said, now you must teach everyone. And he said, no way, because they will never understand, because this is the opposite of the way everyone acts. And they said, yes, you are correct. Please teach everyone. Entonces dije que era, pues, iba contrario a la intuición que tenemos, esta historia que conté. Y pues cuando el Buda se levantó del árbol donde estaba meditando y ya con la iluminación, los dioses le dijeron, ¿no? Ahora tienes que enseñar a todos. Y él respondió, no, porque nadie va a comprender esto. Esto no es nada de lo que practicamos en nuestra vida. It's the opposite of the way everyone thinks. Es lo contrario de la forma en que todos pensamos. Gracias. And they said, yes, still you must teach. Anyway. Y le respondieron, aún así, sí, tienes razón, aún así tienes que enseñar a todos. Okay, so thank you very much. Someone else, please. We still have a few moments. ¿Alguien más, por favor? Someone else, Tenemos please. algunos momentos más. Sí, yo quería darle las gracias por sus enseñanzas, por la disponibilidad tan grande y tan hermosa que veo, a pesar de las dificultades y también de la enfermedad. Para mí es la maestría
la acción. Y yo quería preguntarle a raíz de la clase de esta noche, que creo que es bastante difícil mantener la calma cuando alguien realmente está elevando el tono de la voz en el trato, nos está maltratando, insultando y resulta bastante difícil. Y ahí me veo muchas veces también en realmente experimentar y sentir los sentimientos que estoy teniendo, también incluso de rechazo, porque me doy cuenta que si quiero ser buena persona realmente, también pasa porque asienta mi pequeña humanidad y me doy cuenta que no soy tan perfecta como me gustaría. Y me gustaría que le explicara un poquito, de darnos cuenta también de cómo amar nuestros propios sentimientos aunque no nos gusten y perder el centro cuando perdemos el centro. Okay. ¿Puedes repetir lo último? ¿Cómo amar los sentimientos que No nos gustan y que rechazamos porque consideramos que no deberíamos ya en el punto que estamos de práctica actuar así o sentir ese rechazo? Gracias. Okay. Thank you for teaching, for all your teachings, and also for being available during this difficult time. You're going through this surgery and so forth. And so I wanted to ask, related to the class today, it's truly difficult to maintain calm when someone's raising their voice or mistreating us or doing things like that, and it's really difficult to care and love for that person. And so that's where, like, when that happens and I can see these feelings arising within me, the rejection that I feel towards that person, right? And so then I become, I realize that I'm not as, my understanding is not as perfect as I would like. And that, so how can we learn to be with these feelings that we don't like in ourselves, and especially after being with this kind of thing, especially after many years of being exposed to the practice and still having to face this. Yeah. Okay, I get the question. We are so, okay, let me put this differently. So first, let's not forget that the first thing we do, not the last, the first thing we do is we treat others like we'd like to be treated. So maybe you can think, when someone else is yelling at you, criticizing you, dismissing you, if that was you, how would you like to be treated? How would you like to be responded to? Do you know, when someone gets angry, they're angry because they feel someone else is trying to control them. It's always the case. Anger always is a response to someone else trying to do something to us, to control us in some way. Control is the word. So when someone is angry at you, they're angry because they're afraid you are controlling them. So what
they really want is not to be controlled further. Do you understand? Oh, well, he has to translate. But maybe say that much. Vale, entonces comprendo la pregunta. Entonces no olvidemos que lo primero, no lo último, lo primero es tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, tal vez pienses cuando alguien te está gritando o te está rechazando o maltratando, tal vez puedes pensar, si fuera yo esa persona, ¿cómo quisiera yo que me respondieran? Entonces, cuando alguien está enojado, furioso, de esa manera que menciona, siempre tiene que ver con el control. Tienen la furia, el enojo surge porque creen que alguien le está tratando de controlar y tienen miedo a ser controlados. Entonces, sí, esta es la situación para empezar. Entonces, go ahead, Sensei. Let's remember, all of us, that none of this is perfect. So we can't expect perfection of ourselves. So there was a famous Roshi, Robert Aitken Roshi from Hawaii, that I knew in the old days. He's now gone. And he used to say, life is practice. And I used to think that meant, oh, so you should practice all the time. But that's not what, but of course, please do. But that's not what he meant. He meant life is practice means life is not performance. This life is practice. We are practicing. Don't think of yourself as performing. Today, maybe you aren't perfect. Maybe you made some mistakes in terms of treating others well. Tomorrow, you can treat them better because you're practicing. And the next day, and the next day, and the next day, you will treat them better and better and better. As long as we keep practicing. Entonces, hay que recordar que ninguno de nosotros es perfecto. No podemos esperar la perfección. Había un Roshi famoso de Hawái, Robert Aitken Roshi, que decía, la vida es la práctica. Y yo pensaba que él estaba diciendo, tienes que practicar todos los días, tienes que practicar todo el tiempo. Pero no, lo que estaba diciendo es que no hagas de tu vida una exhibición. Es práctica, no es exhibición. ¿Comprendes? Entonces, hoy tal vez hagas algún error, algunos errores. Mañana puedes tratar al otro de una manera diferente. Y el día siguiente puedes tratar aún de manera diferente. Siempre y cuando estés practicando y no exhibiéndote en este sentido.
¿verdad? Siempre y cuando estés practicando. La práctica es lo importante aquí. Hay que Sí. practicar todo. Muchas Okay. gracias. Sí. Ok, Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. So, domo arigatou gozaimashita. domo arigato gozaimashita, sensei. See Muchas you all gracias. soon. Aloha. Aloha.